Bueno, ya. Buenos días, profesor. Nosotros vamos a presentarle el tema de motores eléctricos. Nuestros integrantes del equipo somos nosotros, yo, Avesilla Palma de Frenaron. Hernández Molina Jesús Mauricio. Vamos a ponerlo acá. León Gómez Luis Diego. Ramírez Hernández Lilian. Y Rodríguez Sánchez Juan Antonio. Muy bien, profe, pues vamos a comenzar. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las características principales de los motores con características de los motores con carga alternativa, carga alterna, corriente alterna y corriente directa. Bueno, pues empezaré con ¿qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es un dispositivo cuya función es convertir la energía eléctrica en energía mecánica, y esto se consigue por medio de la acción de los campos magnéticos que generan en las bobinas. El siguiente, motor CD. Los motores CD tienen como una característica principal que presentan gran capacidad para regular su velocidad de rotación, lo cual los hace que sean muy demandados en aquellas aplicaciones en las que hace un ajuste fino de velocidad. En estos motores, el estator es un circuito fijo dentro del cual gira el móvil o rotor. Este estator está formado de polos principales que son activados por corrientes continuas. Bueno, cuando los devanados de este motor se alimentan de diferentes formas y estos dan lugar a motores con características diferentes. Pero primero voy a definir qué es un devanador o devanadores. Estos son una herramienta diseñada para sostener y facilitar el desenrollado de bobinas. Bueno, pues algunos ejemplos de estos motores es el de derivación, que este es cuando el estator es alimentado con la misma tensión de alimentación que el inducido. Después tenemos el independiente. Es cuando el estator es alimentado con una fuente de corriente continua. Después el de serie. En este caso, la intensidad que atraviesa a los devanados del estator es la misma que alimenta el inducido. Y por último, el compuesto. Este último es una combinación de las características entre el anterior, que fue el de serie, y el primero, que es el de derivación. La siguiente. Bueno, pues el motor CD cuentan con una corriente directa y esta corriente depende totalmente de una alimentación especial que no se puede comparar con la que suministran las empresas eléctricas, y debido a esto deben utilizar equipos extras como los rectificadores. Un rectificador es un aparato que convierte una corriente eléctrica alterna en una corriente continua. Bueno, y con esto se convierte la corriente alterna a directa. Las siguientes serían los motores con corriente alterna. Bueno, pues estos motores son alimentados por corrientes alternas que funcionan por medio de alimentación eléctrica. Este motor convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. Siguiente es
Bueno, pues en estos motores existe una variación en la velocidad y el torque. Para esto se debe instalar en combinación hacia un regulador electrónico de velocidad variable, que en el lenguaje industrial se le conoce como drivers, y se divide en dos, los monofásicos y los trifásicos. Primero veremos el monofásico. Bueno, pues el monofásico se refiere a la distribución, producción y consumo eléctrico que utiliza una sola fase. Entonces, esta tensión varía con respecto a la forma conjunta, así que el uso más frecuente de la corriente monofásica es para la distribución de iluminación, motores eléctricos pequeños y calefacción. Este se divide en tres conductos: el cable negro o marrón, que es la fase; el cable azul, que vendría siendo el neutro, y este es el encargado de que cierre el circuito y por ahí retorna la corriente; y por último, el cable verde o amarillo, se le conoce como tierra, y es el encargado de derivar la electricidad en caso de una fuga. Después pasamos con el trifásico. Este se define como un sistema trifásico combinado de tres circuitos, los cuales constituye la producción, distribución y el consumo de electricidad, pero cuentan con una misma frecuencia. Si hacemos una comparación con la monofásica, encontraremos un costo de material y cables eléctricos que se reducen hasta un 25%, y va a ser para la misma cantidad de energía eléctrica transformada y generada. Estos trifásicos se dividen en 5 cables. El primero, cable negro, que es la fase 1; el segundo, el cable marrón, fase 2; cable gris, que es la fase 3; cable azul vendría siendo el neutro, y el cable bicolor o amarillo es el encargado de derivar la electricidad en caso de una fuga. Por último, agregué una pequeña tabla en donde se pueden encontrar las diferencias entre un motor de corriente alterna y uno de corriente directa. Bueno, pues lo de directa trabaja a partir de la aplicación de corriente alterna, mientras que el de alterna es necesario aplicar corriente continua en el inductor, que es armadura y campo. Corriente continua, para regular su velocidad de giro, se hace a través de variadores eléctricos de frecuencia, y tiene un par motor que depende del campo giratorio, un par de arranque escaso, partes básicas del estator y rotor, trabaja a velocidades fijas y no pueden operar a bajas velocidades, son más baratos de fabricar y pueden ser monofásicos o trifásicos, como anteriormente ya vimos, y son utilizados en trabajos con precisión. Mientras que los de corriente alterna, su velocidad aumenta con el aumento de la tensión DC aplicada en la armadura. Un par motor proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. Un par de arranque fuerte. Partes básicas es el inductor, inducido y colector. Su velocidad es variable. Y estos es un incremento en costos de fabricación y mantenimiento. Son motores DC y se utilizan en trabajos más ligeros y pesados. Muy bien, pues yo voy a explicar las partes mecánicas y eléctricas de un motor eléctrico. Pues como ya explicó mi compañero, un motor eléctrico es aquel artefacto que pues transforma la energía eléctrica en energía mecánica de rotación de un eje por medio de la acción de campos magnéticos. Pues las partes de un motor eléctrico pueden variar de acuerdo a que si es de corriente continua o de corriente alterna. Y existen muchos tipos de motores eléctricos, pero aún así estos dos tipos de motores tienen partes fundamentales. Bueno, pues a continuación explicaré de manera clara pues las partes mecánicas y eléctricas de las cuales están formados estos motores.
Pues empezaré con la carcasa. Y la carcasa es la que sirve para cubrir y proteger el rotor y el estator. De esos hablaré en la siguiente diapositiva. El material de la carcasa depende al tipo de motor que se quiera, su aplicación y su diseño. Los sobresalientes que se ven en sus laterales se llaman aletas. Ahí puse una imagen que se ve más claro, las cuales pues aumentan la superficie que permite eliminar el calor no deseado, ya que pues como se sabe, los motores eléctricos pues producen mucho calor y si se sobrecalientan pues pueden llegar a quemarse como se ve en la imagen. Muy bien, pues por dentro del motor se encuentra lo que ya había mencionado, que es el estator y el rotor. El estator es el cual funciona como la base del motor, es donde se encuentran alojadas todas las bobinas de la parte interna. Ya que se encuentra fija, dicho estator permite que se realice una rotación del motor. Está formado por una serie de alambres llamados devanados, ahí se ven. Estos alambres están hechos de cobre y son en los cuales corre la energía eléctrica y se enrolla en las bobinas. Estos alambres de cobre están recubiertos por un esmalte especial que aísla eléctricamente a los alambres entre sí para que la electricidad no tome el camino más corto posible y pues haga un cortocircuito. A su vez, también se encuentra el rotor o inducido, ahí se ve la imagen, el cual tiene montada en sus dos puntas unos elementos rodantes llamados rodamientos que están en la parte delantera y trasera del motor. El rotor está conectado al eje. Muy bien, pues ahí en el rotor se ven todas las formas, todas las partes que conforman el rotor, que es el eje, el piñón de ataque, muelle de retorno, el estriado, el bobinado del rotor, su núcleo del rotor, colector de delgas, ranura de la anilla de retención, alojamiento de la horquilla y mecanismo de rueda libre. En la imagen inferior se ve cómo va el estator y el rotor juntos. Bueno, en otra parte, pues se puede ver el ventilador. Como ya dije, pues en el motor eléctrico debe de fluir una corriente de aire para que éste se mantenga ventilado, ¿no? Para eso existe el ventilador, el cual es el dispositivo que asegura la circulación de aire forzada en los sistemas de refrigeración del motor. Otra parte fundamental de los motores eléctricos son las escobillas, ya que son los elementos que permiten que exista una conexión entre todas las partes giratorias y las partes fijas del motor eléctrico. Pues pueden variar, ¿no? Existen diferentes tipos de escobillas y ahí se ven. Y por último, pues estas conexiones de las que pues ya hablé deben estar realizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada motor. Están alojadas habitualmente en la caja de bornes, ahí se ve, o también conocido como bornero, y pues puede ser de diferentes tamaños, materiales o formas. Esto ya depende del motor eléctrico en el que se desee instalar. Pues las placas de bornes se utilizan tanto en motores monofásicos como en motores trifásicos y pues es sencilla su definición, solo es una placa de conexión con base de material aislante que normalmente está hecha de resina o baquelita y pues unos bornes de latón conductivo en los que se realizan las conexiones. Bueno, por último, pues ahí adjunté una imagen donde se ve de manera más clara todas las partes que conforman, que ya expliqué, que es el estator, el ventilador, las placas, pues la carcasa, el bobinado, el eje, los rodamientos que tiene el rotor y la placa de bornes. Bueno, yo voy a hablar sobre la relación velocidad-par. El par y la velocidad son algo así como dos caras de una moneda en un motor, que para que pueda desarrollar potencia, el motor debe tener par y la potencia que produce el motor es proporcional a su velocidad angular que tiene en su eje de transmisión. Si estos conceptos se asocian a un motorreductor,
de par, que es la fuerza que realiza el eje de salida, y esto depende del motor, aumentará la relación con la reducción. Se denomina característica velocidad par de un motor a la representación gráfica de la velocidad del motor frente al par que desarrolla dicho motor. Y también igualmente, si la máquina de un generador se denomina par, resistente porque se opone al movimiento que se produce, pero al contrario, si se trata de un motor, este se denomina par motor porque es el que produce un giro de dicho motor. Un motor se encuentra en marcha y se define en forma que su velocidad y su par motor se denomina por determinación llamada característica de carga, donde las ordenadas gráficas presentan un par motor M y abscisas con velocidad N. Al igual que al momento de las fuerzas, se define como el producto de las fuerzas que se intervienen en el giro y su distancia desde su eje hasta su punto de aplicación de la fuerza. Siguiente. Bueno, hay dos tipos de par en el funcionamiento de un motor eléctrico, como lo es el interno y el resistente. El interno es el que debe la carga del motor que absorbe por las fuerzas magnéticas inducidas sobre los conductores que forman el inducido, que a este lo hacen girar al rotor de la máquina, y el par resistente se debe a la fuerza que se opone al movimiento del motor, y estas son las fuerzas de oposición con el arrastre del motor. A continuación, yo les presentaré sobre las características de arranque, haciendo una pregunta muy en general de cómo se arrancan o se ponen en funcionamiento estos motores luego de estar totalmente detenidos. Siguiente. El motor de corriente continua. Los motores de corriente continua tienen una serie de características que hacen posibles ciertas aplicaciones, tomando en cuenta un lugar ya muy importante en la industria. En estas características está como el ampliar la norma de velocidad, el fácil control y la flexibilidad de el alto rendimiento en margen de velocidades, así como la alta capacidad de sobrecarga. Siguiente. ¿Cómo se arrancan o ponen en funcionamiento luego de estar detenidos? El arranque, en este momento, partiendo del reposo, es conectado a la red. En ese momento, el motor debe vencer el par de resistencias opuestas, estas debidas a la inercia y a los rozamientos de algunos órganos móviles del motor. Este par resistente deberá ser inferior al de arranque, pues de no ser así, el motor no podría arrancar. Esto es importante para el motor, ya que la intensidad de esta línea alcanza picos muy elevados, pudiendo ocasionar graves daños a la misma o posiblemente quemar los bobinados del motor. Siguiente. Aquí es importante aclarar, no metiéndonos tanto al tema, sino nada más como tomando un poco nota sobre el frenado de Para detener un motor, no solo se debe desconectar de la red, ya que por inercia, pues seguiría girando. Para esto existen tres importantes procedimientos para el frenado correcto de un motor. Está el frenado dinámico. Se hace funcionar al motor como generador, transformando la energía mecánica
de la rotación en energía eléctrica, consumida en unas resistencias conectadas al efecto. O también tenemos el que es el frenado regenerativo, perdón. También cediendo a la red de alimentación eléctrica. Y el frenado en contramarcha, que se basa en invertir el sentido de él por el electromagnético mientras el motor está en marcha. Ahora hablaremos sobre el motor de corriente alterna. Este funcionamiento de los motores de corriente alterna se basa en el campo magnético giratorio, que crea una corriente de 3 fases, es decir, trifásica. Sin embargo, también podría haber un bobinado dentro del campo, apareciendo la corriente eléctrica, y pues gracias a esta tendríamos motores monofásicos. Fíjense. Como opción de arranque, contamos con el arranque mediante autotransformadores. Este es utilizado para motores de gran potencia y consiste en combinar la red de alimentación entre el motor autotransformador, resultando de esto una tensión reducida, y al arrancar el motor presentaría una menor intensidad y se podría recuperar volviéndolo a conectar a la red de alimentación. ¿Sí? De igual forma, contamos con el arranque con el embobinado del estator. Este consiste en poner en marcha el reostato en la resistencia máxima, y así disminuirá hasta el momento en el que el motor se quede conectado totalmente a la red de alimentación. Yo les voy a hablar sobre las aplicaciones básicas para cada tipo de motor. Siguiente, por favor. Ok, tenemos los motores síncronos o de inducción. Para retomar un poco, los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Esos motores se fabrican especialmente para las necesidades de cada una de sus aplicaciones. Estos pueden ser empleados en electrodomésticos, en vehículos eléctricos o en aparatos de nuestro uso diario. Ese tipo de motor se utiliza mucho en la industria por las características que posee. Algunas de sus aplicaciones básicas son las siguientes. Se usan para ventiladores, elevadores, cintas transportadoras o bombas. Estos motores son buenos para cargas que necesitan de un par de arranque alto y de una corriente de arranque más baja. Y son para cargas que necesitan control de velocidad. Los motores síncronos con construcción vertical son fabricados para las aplicaciones en bombas, moledoras o mezcladoras, entre otras cosas. Siguiente. Tenemos los motores y generadores de corriente directa. Para retomar, el motor de corriente directa también se denomina como motor de corriente directa. Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Esos motores se utilizan para poder regular interminablemente la velocidad del motor. Se utiliza en los casos donde es necesario usar corriente directa. En este caso, los motores que funcionan por medio de pilas o baterías. Pues como vemos en la imagen, es un motor muy pequeño. Esos motores aún son muy comunes en el uso de coches, camiones y aviones. Otro uso es cuando se necesitan variaciones amplias de la velocidad. Siguiente. Tenemos el motor monofásico.
Una definición simple, pues es una máquina rotativa que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Su baja potencia y su fuente de alimentación de potencia monofásica pone a estos motores en usos no industriales, por ejemplo, en hogares, oficinas o pequeños comercios. Un ejemplo de esto puede ser en el hogar. En mi caso, yo tengo una bomba para subir el agua y en este caso se utiliza este tipo de motor monofásico. Esos motores son de alta potencia respecto a su tamaño, pero de poca vida por dichas características, así que se suelen utilizar para aspiradoras, exprimidores, licuadoras, batidoras, calefacción, máquinas de coser, taladros, sistema para cerrar puertas de garage automáticamente o estacionamiento. Siguiente. Pues aquí podemos ver cuáles son sus usos. Y gracias a esto los motores son de bajo precio y accesibles al público, pero debido a su alta potencia usan mucha energía y esto no es algo muy conveniente. Siguiente. Bueno, ahora pues presentaremos una conclusión un tanto general del tema, tratando de cerrar con esto. En la corriente alterna y la corriente continua, la tensión siempre tiende a ser la misma, al igual que la intensidad de corriente, tomando en cuenta que, pues de igual manera que la corriente, esta siempre circula en el mismo sentido. Para ser más claros, todos los equipos eléctricos están conectados hacia una corriente alterna, pero de igual manera siempre terminan utilizando corriente continua. Es importante darnos cuenta que en el momento en que obtenemos el conocimiento de un proceso o nos empapamos sobre un tema, ya no vemos las cosas de la misma manera que una persona un tanto común podría pues verlas. Comienzas a identificar ciertos factores o ciertas acciones que podemos visualizar en aparatos electrónicos o electrodomésticos, sobre todo, que pues antes tal vez no teníamos como la noción. Gracias a esto pues nos damos cuenta sobre su funcionalidad y entablamos una relación con lo ya antes visto y posteriormente pues poderlo aplicar. Y pues por nuestra parte sería todo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención a quien vaya dirigido este video y quien pueda verlo. Gracias.